Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos hablando sobre la propiedad intelectual, así que comencemos. ¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual contempla los derechos de autor, que son el conjunto de normas que protegen al autor como creador de una obra en el campo literario y artístico. Entendida esta como toda expresión humana, producto del ingenio y del talento que se ve materializada a cualquier forma perceptible de los sentidos y de manera original. ¿Pero qué significa esto? Eso significa que lo que es parte de la propiedad intelectual son las ideas que salen de tu cabeza. Si tú has pensado en algo, eso es propiedad intelectual tuya y nadie tiene derecho a robártela. ¿Qué elementos comprende la propiedad intelectual? Comprende todos los elementos creados por el intelecto humano, como ya habíamos dicho, lo que significa que comprende obras literarias, artísticas y científicas, comprende también los descubrimientos, los dibujos y los modelos industriales, las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones de orígenes y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico. También comprende todos los campos de invención y todas las realizaciones audiovisuales. ¿Qué consecuencias puede traer el no respetar los derechos de autor a nivel institucional y nacional? Bueno, pues los creadores de contenido o los titulares de los derechos tanto de autor como conexos se entienden legitimados para exigir el cumplimiento de sus derechos a través de acciones civiles, las cuales le permiten, a través de un abogado, presentar en una demanda sus pretensiones con el fin de que un juez de la República resuelva las cuestiones que se susciten con el motivo del ejercicio de sus prerrogativas, lo cual está en el artículo 242 de la Ley 23 de 1982. Este tipo de acciones deben ser instauradas ante la jurisdicción civil y dependiendo de la cuantía de sus pretensiones serán atendidas por jueces civiles municipales o del circuito. Asimismo, cuenta con la posibilidad de acudir al uso de sus acciones penales por virtud de las cuales los interesados que vean afectados sus derechos pueden formalizar a través de una denuncia sus pretensiones de sancionar penalmente a quienes incurran en alguna de las acciones tipificadas en los artículos 270 y 271 del Código Penal. Bueno, ¿qué significa todo esto que acabo de leer? Significa que si tú usas una obra X o Y sin el derecho de autor o sin el derecho conexo, el creador o el titular del derecho puede demandarte y pedirte dinero, porque después de todo no se sabe si te vas a lucrar o no con lo que estás usando. Pero aún así estás usando su obra, aún así estás usando sus cosas, entonces debes pagar por ellos. No todo en la vida es gratis, lastimosamente. Entonces, si para no meterte en problemas, es mejor siempre tener los derechos de autor y si no los tienes, no usarlo. ¿Qué es lo que pasa? El creador se siente ofendido porque usan su trabajo sin permiso y llama a un abogado para que te demanden a ti y te pidan una cierta cantidad de dinero. Creo que eso no es algo que alguien quiera, entonces siempre procuremos mirar si tenemos los derechos de uso o usar cosas libres porque no queremos entrar en demanda, ¿cierto? ¿Qué son los derechos morales y los derechos patrimoniales de autor? Los derechos morales en el derecho de autor consisten en el reconocimiento de la paternidad del autor sobre la misma obra realizada y el respeto a la integridad de la misma, lo que significa que es el derecho que tienes tú como creador de poner tu nombre en tu libro o tu canción. Por su parte, los derechos patrimoniales en el derecho de autor consisten en la facultad de aprovecharse de disponer económicamente de la obra por cualquier medio. Por tanto, se puede renunciar a ellos o embargarse, son prescriptibles o expropiables. Esto significa que los derechos patrimoniales son los que te dan a ti la facultad de vender tu obra, tu libro, tu canción, a una empresa para que ellos se hagan de los derechos patrimoniales y tú consigas el dinero. Sigues teniendo los derechos morales, pero tú ya no tienes los derechos patrimoniales. Más o menos pasa así cuando tú das el cuento al concurso nacional del cuento. Si tu cuento sale ganador, tú renuncias a los derechos patrimoniales por un computador y te quedas con los derechos morales. Entonces en el libro que ellos publican apareces tú con el derecho moral, pero no el patrimonial. Por último, para finalizar, le quiero dar los agradecimientos a secolda.org.co, a derechodeautor.gov.co y a ierred.org por la información brindada. Espero que te haya gustado. Yo soy Marco Antonio Alfonso Ortiz y espero que nos veamos en otra ocasión. Chao.